Bien, bienvenidos de nuevo, chicos, pequeños Padawans. Este video va dirigido a alumnos de primer semestre. Recuerden que ya estamos en el parcial número 2 y que ya estamos sobre la evidencia número 2 y el tema es Simple Present, o el presente simple. Y la evidencia, su fecha de entrega es el viernes 30 de octubre y del año 2020. Les pongo el año porque luego me dicen, no nos dijo para qué año. Entonces es para para el 30 de octubre de este año 2020. Y recuerden que esta evidencia tiene un valor del 40% de este parcial, del parcial número 2. Es decir, vale 4 puntos si está bien hecha y se entrega a tiempo. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar. El presente simple lo vamos a empezar a ver en su forma positiva. Es decir, para describir cosas que pasan en el tiempo presente o de forma habitual. Que en español es cuando decimos, pues yo estudio en el CBT 146, mis amigos juegan Twister o Joana cruza a San Diego. Es decir, son cosas que pasan en el presente, lo que sí sucede. Y bueno, la estructura está bien fácil. Cuando hablemos de una mujer, de un hombre o de un objeto, vamos a usar el verbo base o el verbo presente y le vamos a agregar la terminación S al final. Cuando hable de mí mismo, de ustedes, de nosotros o de ellos, únicamente voy a utilizar el verbo base sin la S al final y después el predicado o el complemento en la oración. Y tenemos aquí dos ejemplos, ya están en inglés. Por ejemplo, Yolanda, como es una mujer, entonces le agrego una S al verbo. Yolanda cooks pozole for her family. Entonces, como Yolanda es mujer, le agrego una S al verbo. Taxis, como son muchos, equivale a ellos, entonces no lleva S. Entonces, taxis drive very fast in traffic. Entonces, noten que aquí no tiene S el verbo. Ahora, hay unas reglas para el verbo con la S. Son 4 y están bien fáciles. La primera regla dice que si el verbo termina en consonante, solo se agrega la S al final del verbo. Entonces, tengo el verbo sleep, por ejemplo, termina con consonante, entonces nada más le agrego la S, sleeps. Play es una consonante, entonces le agrego nada más la S al final. Entonces, esa es la regla número 1. Regla número 2 dice que si el verbo termina en vocal, solo se agrega la S al final. Por ejemplo, tengo el verbo delete, que es eliminar, entonces como termina en vocal, pues le agrego la S únicamente, deletes. Compete termina en vocal, perdón, entonces únicamente agrego la S, competes. ¿Ok? Bien. Tercera regla dice que si el verbo termina en Y, pues se sustituye por la terminación IS, es decir, quito la Y y le pongo IS. Por ejemplo, tengo study, entonces quito Y y le pongo IS, studies. Apply, aplicar, quito la Y y lo sustituyo con IS, applies. Muy bien. Y la cuarta y última regla dice que si el verbo termina en S, doble S, SH, CH o X, solo se agrega la terminación S al final. Es decir, pass. Termina en doble S, pues se convierte en passes. Push. Empujar se convierte en pushes porque termina en SH. Punch. Le agrego la terminación S y se convierte en punches. Y fix, arreglar, como termina en X, se convierte en fixes. Entonces, resumen rápido, si termina en consonante, agrego S, si termina en vocal, agrego S, si termina en Y, la cambio por terminación IS, y si termina con estas de aquí, le agrego ES al final. Entonces, esas son las reglas para agregar la S únicamente a estos tres sujetos cuando hablo de una mujer, de un hombre o de una cosa. Aquí está en color fuchsia. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos ejercicios. Tengo 5 ejercicios. My friend Joe, hamburgers. Entonces, aquí, ¿qué pondría? Eat o eats. My friend Joe. Joe equivale a un hombre, por lo tanto, el verbo lleva S. Entonces, esto va aquí. Bien. Dogs, estoy hablando de muchos. Entonces, ¿qué corresponde? Barks o bark. Ok, piensen. El de los dos es bark, sin la S, porque estoy hablando de muchos perros. ¿Sí? Ok. Siguiente. Whoops. Ok, listo. Caroline and Michelle. Ok, Carolina y Michelle. Aunque las dos son mujeres, pero ya son muchas, entonces, ¿cuál verbo utilizo?
¿Watches o watch? Hablo de muchos, entonces es watch Netflix all day. Número 4, aquí estoy hablando de mí mismo. Yo, música gratis. Hablo de mí mismo, utilizo verbo con S o verbo sin S. ¿Okay? Sin la S. I download. Yo descargo música gratis. El 5 y último estoy hablando de Oscar, que es un hombre. Es uno solo hombre. Entonces utilizo con ES o únicamente el verbo. Aquí llevaría con ES. Ups, perdón. Porque estoy hablando de un sujeto hombre. ¿Ok? Singular. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el simple present, pero ahora en forma negativa. Aquí vamos a insertar estas palabras. Does not, que es lo mismo que doesn't, y do not o don't, que son lo mismo. Esto es sin la contracción y esto es contraída las dos palabras. Igual estoy separado por mujer, hombre, cosa. Voy a utilizar doesn't. Y cuando hable de mí mismo, ustedes, nosotros y ellos, voy a utilizar el don't. Y el verbo base, noten que aquí ya no lleva S, aunque sea uno de estos o uno de estos. Entonces el verbo base en forma negativa no lleva S. Y termino la oración con el predicado. Ahora, Yoda aquí nos está haciendo tres observaciones. Aquí el doesn't y don't hacen a la oración negativa. Si se fijan, es negativa. Esto lo convierte en negativo. Do not y does not. Bien, entonces esto lo que hace es que conjuga al verbo en forma negativa. ¿Ok? Segunda observación, el verbo no lleva S para ninguno de los sujetos. No importa que hable de uno o de muchos o de mí mismo, en ninguna ocasión el verbo lleva S. Y la tercera observación es que les dio cura al ver al Yoda todo loquillo. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Tengo Yolanda, que equivale a una mujer. Yolanda doesn't cook. Ahora utilicé el doesn't porque Yolanda equivale a una mujer. ¿Sí? Entonces aquí está el doesn't, por eso aquí está doesn't. Yolanda doesn't cook pozole for her family. Ejemplo 2, taxis. Estoy hablando de taxis muchos, que equivale a ellos. Entonces utilizo el don't. Taxis don't drive. Note que el verbo no tiene S. Very fast in traffic. Muy bien, esta es la forma negativa. Ahora vamos a hacer ejercicio rápido utilizando la forma negativa. Todos los verbos están en negrita y noten que no tienen S en ninguno de los verbos, porque en forma negativa el verbo va sin la S. Bien, troopers, estoy hablando de muchos, entonces es doesn't o don't. Troopers, muchos, es con don't. Don't play the guitar. Número 2, my homework, mi tarea es una cosa y es una sola. Entonces utilizo doesn't o don't. Aquí utilizo el doesn't. Homework equivale a un it, que es una sola cosa. Entonces doesn't. Oscar, go to work today. Oscar no va al trabajo. Oscar equivale a un he, entonces aquí utilizo doesn't. Bien. Julia y Verónica son muchas, entonces utilizo el don't, porque son muchas ellas. Okay. No estudian en la UABC. Y 5, you, el sujeto you, ustedes no miran películas de horror. Ok, perfecto. Entonces estos son los ejercicios negativos. Nos vamos ahora al simple present, pero en forma interrogativa o pregunta, que es cuando yo quiero preguntar si alguien hace algo en el presente. Aquí noten que tenemos las palabras does y do, pero ahora están al inicio de las oraciones. Quiere decir que si ustedes ven does y do en una oración, pues están haciendo una pregunta, no afirmando ni negando. Okay. El does se va a utilizar de nuevo para mujeres, hombres o cosas. Y el do cuando hable de mí mismo, ustedes, nosotros u ellos. En las preguntas, el verbo base no lleva S y terminamos con el predicado. Las observaciones de Yoda para las preguntas aquí son las siguientes. Aquí el does y do al inicio hacen que se convierta en pregunta. Observación 2, el verbo no lleva S para ninguno de los sujetos. Entonces, no verbo, independientemente de quién esté hablando. Y la observación 3, pues que les volví a dar cura ver al Yoda todo loquillo. Ok, vamos a ver dos ejemplos rápido. Yolanda, aquí estoy hablando de Yolanda, entonces, que es una mujer, quiere decir que me pregunta, le empiezo con does. Does Yolanda cook pozole for her family? Verbo sin S.
Taxis son muchos. Taxis, muchos, ellos. Entonces la pregunta empiezo con do. Do taxis drive? Verbo sin S. Very fast in traffic. Bien. Vamos a hacer ejercicios de las oraciones en forma de pregunta. No es negativo aquí, es un error. Bien. Aquí hay que colocar el auxiliar, ya sea does o does, dependiendo del sujeto. Los verbos, si notan, todos, ninguno tiene S, porque en las preguntas no lleva. ¿Ok? Entonces, Vader. Vader es un hombre, entonces, ¿qué utilizo? ¿Does o does? Resulta que utilizo does. Ups. Entonces, aquí llevo does. Bien. My homework, mi tarea. Does my homework contain errors? Mi tarea equivale a un it, una cosa. Entonces, ¿utilizo do o does? Resulta que utilizo does porque es una sola. Bien. Oscar. Oscar es un hombre, un he, entonces utilizo do o does. Resulta que utilizo does porque Oscar equivale a un he. Julia and Veronica son muchas, entonces aquí utilizo do. Ups, moví de nuevo allá. Okay, aquí utilizo un do y finalmente do you, ustedes, muchos, entonces aquí utilizo el do. Do you watch horror movies? Bien, chicos. Vamos a ver ahora la evidencia. ¿Qué van a hacer? Pues resulta que ustedes van a hacer 8 oraciones positivas, 8 oraciones negativas y van a hacer 8 preguntas. Yo aquí ya les escribí los sujetos que van a utilizar. Entonces, en las positivas van a decir, Yoda trabaja en la Estrella del Mal. Mi escuela abre a las 7. El Internet y lo que sí hace. YouTube y lo que sí hace y así sucesivo. En las negativas, pues van a decir lo que Chewbacca no hace, lo que los maestros no hacen, Ubers y así sucesivo. Y las interrogativas, pues van a utilizar estos sujetos para hacer sus preguntas. Bien. Entonces, en eso va a consistir la evidencia. En total, pues son 21 oraciones las que tienen que hacer. Bien, y recuerden, pequeños padawans, si tienen preguntas, escríbanle a Obi-Wan Kenobi por Messenger en Facebook. Y denle like a su página en Facebook. La evidencia la hacen a mano en su cuaderno, le toman foto y eso es lo que van a subir a Classroom. Recuerden que esta evidencia vale 4 puntos del parcial y que se debe de entregar el 30 de octubre. Tenemos nosotros una videoconferencia el día lunes a las 8 de la mañana para explicar este tema. Los que ocupen una explicación más amplia, los que entiendan el video en YouTube, pues no hay necesidad de entrar. La videoconferencia es opcional. Bueno, chicos, espero sus trabajos.